Pero vamos ahora sí con lo anunciado. ¿Cómo podemos actuar a tiempo? Recuerda que ganar minutos en caso de una emergencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente cuando hablamos de menores de edad, de niños. Está con nosotros el doctor Renato Sánchez, coordinador de emergencia pediátrica de la Clínica San Gabriel. Doctor Sánchez, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como usted menciona, en una emergencia cada minuto cuenta y lo que nosotros buscamos en la emergencia de la clínica es brindar una atención inmediata, integral y segura para desde que ingresa nuestro paciente hasta estabilizarlo y posterior recuperación. Probablemente el término se utiliza mucho, pero ¿cómo podríamos definir la palabra emergencia? En todo caso, emergencia médica. Bueno, siempre se confunde lo que es una emergencia con una urgencia. En realidad, la emergencia es aquella, la enfermedad que requiere una atención inmediata, que puede posterior tener un desenlace fatal inclusive. Pero la urgencia es aquella patología que necesita ser atendida sí, pero que podría esperar al menos un lapso de 24 horas para... Perfecto. Si hablamos de emergencias, entonces yo le voy a mencionar algunas, ¿le parece? Y usted nos da algunas pautas de cómo podríamos actuar. Por ejemplo, si el niño tiene una convulsión, ¿no? Una convulsión en casa, ¿qué podemos hacer? La convulsión, más aún cuando es la primera convulsión en la etapa de la vida de los pacientes, lo primero que debemos de hacer es lateralizar al paciente. El paciente se desvanece, comienza con movimientos del cuerpo un poco bruscos, lateralizamos al paciente hacia el lado izquierdo y aunque suene un poco... ¿Siempre hacia el lado izquierdo? Sí, siempre hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque así evitamos que se aspire. Okay. Entonces, la anatomía de la persona hace que el lado izquierdo y la parte del estómago, el ácido, no tenga tanto reflujo al momento de presentar eso, ¿no? Importante. Entonces, siempre se trata de lateralizar hacia el lado izquierdo y aunque parece un poco en el momento de la premura, del susto, lo importante es grabar el evento, más aún cuando son dos personas. Una, lateralizar, ver que el paciente esté dentro de todo estable y la otra persona grabar. ¿Por qué motivo? Porque el tiempo de la convulsión y las características de estas, al momento de tener una evaluación especializada, van a marcar una gran diferencia para el diagnóstico. Qué importante, ahora que todos tenemos un teléfono, ¿no? Exacto. Y cada vez más moderno, con más tecnología, lo ideal es grabar todo eso para poder tener, si se quiere, un registro paso a paso de todo lo que ha pasado y todo lo que hemos hecho también. Así es. Muy bien, vamos con otra emergencia. Si el niño se atraganta, está atragantado, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá sí es un poquito tener de conocimiento previo. Se realizan lo que son las maniobras de Heimlich. Respecto al atragantamiento, son temas que por parte de la clínica estamos realizando capacitaciones en algunos colegios para que al menos los menores sepan qué realizarlo, porque no es una maniobra difícil. Generalmente nos colocamos por detrás, colocamos la mano sobre el ombligo y otra sobre ella. Bueno, lo ideal es hacerlo. ¿Puede ser la izquierda, la derecha? No hay problema. La mano que uno es dominante. En mi caso, la derecha por encima del ombligo, la mano superpuesta por encima de esta. Que sería la izquierda. Que sería la izquierda. Y realizar un movimiento hacia adentro y hacia arriba 5 veces de una manera contundente para tratar de desobstaculizar lo que está generando el atragantamiento. Hacia adentro y hacia arriba. Exacto. Empujar un poquito y subir. Un movimiento conciso y preciso es la definición. Correcto. Qué interesante. Vamos con otra emergencia. Si sufre una quemadura leve, por ejemplo. Eso es en realidad una muy buena pregunta, porque la mayoría de los padres ante una quemadura lo primero que hacen es, bueno, les gana la angustia, les gana la desesperación y lo que hacen es cargan al niño y lo dirigen a una clínica. Sí. En realidad el primer concepto que se debe tener ante una quemadura es, se quema el niño, supongamos la mano con agua hirviendo, es abrir el caño de agua fría y tener la mano, la parte de la lesión colocada por mínimo 10 a 15 minutos. Si es más, es lo mejor posible. ¿Por qué va a permitir esto? Que la herida no se extienda. Vamos a ponernos en este escenario. Se quema el bracito, ¿correcto? El bracito, entonces, el bracito tenemos que ponerlo en contacto con agua fría. Agua fría, durante unos 15 minutos. 15 minutos. Y recién después... Y recién después acudir a la emergencia. A la clínica, a la emergencia. Qué importante, ¿no? Porque los padres de familia, tal vez en su desesperación, suelen hacer lo contrario. Exacto. Muy bien. Vamos entonces. Seguimos recorriendo algunos escenarios de emergencia. ¿Qué pasa si por algún motivo el niño no respira? No respira, tiene problemas para respirar. ¿Qué hacemos en ese momento? Comprenderá usted que como padres vamos a desesperarnos.
Claro, en realidad ahí sería hablar sobre lo que es dificultad respiratoria, ¿no? Generalmente cuáles son las características que los padres deben evidenciar es que los niños comienzan a respirar rápido, los primeros signos que comienzan a hundir costillas, en algunas oportunidades presenta un sonido a la vía aérea que nosotros denominamos... Como un silbido. El silbido, claro, es la obstrucción bronquial, o muchas veces también hay un quejido, que es la parte superior a nivel glótico, ¿no? Que también son signos de dificultad respiratoria. Ante eso, en realidad, sí se debe acudir de manera apresurada a lo que es a una emergencia pediátrica, en este caso la clínica, ¿no? Y tener las necesidades en la clínica, los equipos para poder sobreguardarla, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes van al área de shock trauma, ¿no? Que es un área especial en la clínica que contamos. Perfecto. Y la última, ¿qué pasa si nuestro pequeño en casa, que es tan travieso, de pronto sufre una caída y tiene una suerte de hemorragia, ¿no? Se rasga parte de la piel, no sé, y está emanando sangre de manera bastante abundante? ¿Qué podemos hacer? En realidad, ante las heridas que causan sangrado, sea la lesión que sea, por ejemplo, un sangrado nasal, un corte en piel, lo primero que se debe hacer es digitopresión. Significa que con un apósito limpio, si es en la parte de la piel o en el cuerpo, presionar por al menos 5 o 10 minutos. ¿Qué va a generar esto? Que la presión genere vasoconstricción en los vasos, evitar que persista el sangrado, ¿no? Al igual que, como le menciono, el sangrado nasal, que es la denominada epistaxis, es simplemente presión un poco para poder disminuir el sangrado, ¿no? Claro. Y doctor, me parece importante esa recomendación de la grabación. Claro, de repente hace algunos años no se podía hacer, pero ahora, si bien es cierto que atravesamos un episodio, si se quiere hasta de desesperación, de frustración, porque no sabemos cómo actuar, lo importante es mantener la calma, ¿correcto? Exacto. Si estamos con algún familiar más, de repente, y yo ayudo al pequeño, y le digo a un familiar que pueda grabar, ¿no? Porque esto se lo podemos mostrar al médico y eso va a ayudar muchísimo. Claro. En realidad, como mencioné en el ejemplo de la convulsión, el grabar el evento nos va a permitir a nosotros estar en la escena y nos va a permitir mejorar el diagnóstico de una forma muy precisa, de verdad. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su aporte. Muy importante su presencia con nosotros aquí en Conexión. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El doctor Renato Sánchez, coordinador de emergencia pediátrica de la Clínica San Gabriel, aquí en Conexión. Tu vuelta a casa bien informado, bien informado.